Y hay otra parte, Daniel Izárraga, que está asociada desde luego a la investigación que has coordinado junto con nuestro equipo de trabajo de esta emisión sobre estas dos empresas, estas dos transnacionales que se dedican a prestar servicios diversos en diferentes países del mundo, incluyendo México, ahora lo sabemos, y que vendieron sus servicios y equipos pues a diferentes dependencias públicas, como lo reportamos ayer en el trabajo especial que presentamos. Y que, pues, antier, ¿no? Perdón, no sé, antier. Lo presentamos antier, y que ayer, que fue la conferencia con Medina Mora, le preguntamos al respecto de Verint y de Narus. Se dio cuenta de que el embajador dice que son cosas separadas, que una cosa es que Verint y Narus sean contratistas del gobierno mexicano, y que otra cosa es que esas empresas estén relacionadas con el espionaje internacional. Nosotros, en la investigación, pensamos y afirmamos que no es así, que más bien hay evidencias e indicios importantes que hemos aquí mostrado que nos conducen a afirmar que Verint y Narus han sido contratistas del gobierno mexicano, y que vía su presencia precisamente en los servicios y en la venta de equipos de espionaje, pues han sido parte de este andamiaje del sistema global que Estados Unidos tiene precisamente para espiar. Está el dicho del embajador Medina Mora, y está, Daniel, lo que nosotros hemos presentado, que vale la pena recuperar para contrastar lo que el embajador de México en Estados Unidos dice y lo que nosotros hemos aquí informado. Sí, Carmen, antes de eso, antes de pasar a los dos elementos de prueba que tenemos, hay que recordar que en ese reportaje dejamos en claro en una de sus partes que en noviembre pasado, cuando estábamos elaborando esta investigación, una de nuestras compañeras, Angélica Melín, tuvo oportunidad de entrevistar a Medina Mora sobre este tema de los contratos, y en ese momento él dijo que no tenía nada que decir, que no iba a hablar sobre los contratos. Eso fue en noviembre pasado. Ayer, en una rueda de prensa, una pregunta directa, ha cambiado la postura, y bueno, como tú dices, ahora ha dicho que son cosas separadas. Como lo acabas de mencionar, nosotros sostenemos que no son dos cosas separadas, con dos elementos de prueba. La primera de ellas es la información, primero de Edward Snowden, parte que de ahí arrancamos la investigación, que se la dio a la revista alemana Der Spiegel, donde él solo mencionaba que como parte del eje del espionaje en Estados Unidos estaban los sistemas de recopilación de información en el mundo que se habían diseminado en diferentes países a través de Verint y de Narus. Eso era el primer elemento, y nos referimos obviamente pues a la información de primera mano que fue filtrada directa por Snowden a algunos diarios del mundo, en este caso a Der Spiegel, bueno, diarios revista. Eso por una parte. Por otro lado, en este espacio informativo contamos con el testimonio de Scott Rickard, un exanalista de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, quien reveló que los gobiernos de México y de Francia abrieron la puerta al espionaje cuando contrataron a la empresa Verint y a la empresa Narus. Además, Rickard enfatiza en ese testimonio ante una televisora iraní que los países donde se instalaron estas clases de sistemas sabían que eran vigilados. Eso es un asunto muy importante, y que, bueno, quizá nunca pensaron que lo harían en contra de su propia élite política, e incluso menciona el nombre de Carlos Slim y de cómo pudo haberse pues introducido o recopilar datos a través de las redes telefónicas en México. Si quieres, escuchamos estas partes sustanciales, Carmen. The systems in question now were built in the early 2000s. Los sistemas en cuestión fueron diseñados en los primeros años posteriores al 2000, y existieron muchas empresas que vendieron estos sistemas para Francia y México. Yo diría que alrededor de 2005 y 2006. La Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley sometió a licitación el establecimiento de los sistemas en México, y la empresa que ganó la licitación para esta implementación en particular en Francia y en México fue una empresa llamada Verint, un fabricante de sistemas de vigilancia en las industrias de video y telecomunicaciones. Ahora Verint es una empresa de propiedad israelí que proporciona recolección de inteligencia
así como vigilancia en los aeropuertos, en ciudades, así como en mercados de telecomunicaciones en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que esta inteligencia es básicamente selectiva. Cuando hay cosas disponibles que los norteamericanos podrían considerar como criminal o ilegal, la información es eliminada inmediatamente de estas comunidades de inteligencia. Así que muchas veces se trata de una cuestión unilateral. Ellos eligen cuándo quieren publicar la información y también cómo y cuándo ir tras individuos específicos. And they choose how and when they go after specific individuals. These systems that have been deployed, the reason you see so much more information being collected. En estos sistemas que se han desplegado, la razón por la que se obtiene más información recolectada es debido a que la tecnología es más escalable. La escalabilidad del sistema ha superado la imaginación de las cosas que estaban disponibles apenas hace 10 años. Cosas tan simples como ser capaces de duplicar la comunicación vía fibra con tecnologías como Glimmerglass. Glimmerglass permite básicamente duplicar la información vía fibra y hacer una copia de seguridad de las corrientes de fibras, de las comunicaciones y las redes de voz y datos que están ahí afuera, descifrando los tipos de información recolectada. Estos países estaban muy conscientes de que estaban siendo vigilados y que se les estaba instalando este equipo. La gente como Carlos Slim está muy involucrada con la industria de las telecomunicaciones de América Latina y es bien recibida en estas tecnologías por varias razones. Mucho de esto tiene que ver con el rastreo de criminales dentro de sus propios países, pero al mismo tiempo puede que no hayan sido conscientes de que los estadounidenses utilizarían esta tecnología para perseguir a figuras políticas que no estaban en posiciones de corrupción y en uso de tales comunicaciones en beneficio de los intereses de Estados Unidos. Cuestión que además implicó la invasión en personas inocentes y el robo de información de ellos para fines económicos y otras razones muy poco éticas. And stealing information from them for economic purposes and other reasons that were very unethical. Este es el segundo elemento. Tenemos estos dos elementos, como has dicho, Daniel Lizárraga, para afirmar que Verin y Narus forman parte de esta estructura de los Estados Unidos que se ha introducido en los países, y en este caso lo que ahora sabemos es que lo ha hecho vía contrataciones con el sector público y que tenemos contratos, como los hemos mostrado, que desde luego no los puede negar el embajador Medina Mora, porque están ahí y porque él sabe que existen y porque él forma parte de los que lo firmaron, y que estos contratos de estos servicios con dependencias públicas, servicios y venta de equipos, forman parte precisamente de esto que tanto Snowden como este especialista también que acabamos de escuchar están relacionando con Verin y Narus, que es una de las piezas de esta cadena de esta estructura de espionaje internacional de los Estados Unidos que ha sido revelada por Edward Snowden. El embajador Medina Mora ya cambió de postura, por lo menos y por lo pronto, ya no dijo que no va a hablar del tema, y ya por lo pronto pues dijo que son cosas separadas. No niega Medina Mora que haya contratos, porque no puede negarlo, aquí están, los mostramos, de Verin y Narus con asignaciones directas en diferentes dependencias públicas y con la adquisición de un cierto tipo de equipos que uno se pregunta para qué querría, qué te gusta el SAT, videocámaras, cámaras en teléfonos. En teléfonos, en pulseras, relojes, ¿no? En relojes o los relojes de pared, etcétera. Todos los equipos que están ahí detallados en los contratos públicos asignados a Verin y a Narus, pues desde luego conducen a que se instala de esta manera. Y aquí la novedad es que pues se utilizan contrataciones públicas, dinero público y la propia estructura gubernamental para hacer operable en términos nacionales lo que forma parte de una red mundial de este Big Brother del que Snowden nos ha dado cuenta con las informaciones reveladas. Yo creo que queda ahí pues esta información y la declaración de Medina Mora, que de esta manera respondemos, digamos, a su señalamiento de que se trata de cosas distintas. Tendríamos que dejarle al público, en todo caso, que haga su propia valoración. ¿Es creíble que un gobierno como el mexicano le compre a Narus y a Verin independientemente del sistema de espionaje de los Estados Unidos, cuando estamos viendo el andamiaje que nos lleva a otros países que también han contratado a Narus y a Verin como parte de una gran estructura transnacional o de una gran estructura relacionada?
podemos pensar que el gobierno mexicano por sí mismo se le ocurrió que sería bueno comprar estas cosas de espionaje para darle servicio, no sabemos de qué tipo, a dependencias públicas que han comprado cosas de espionaje, y que no forma parte eso de la estructura de espionaje de los Estados Unidos. Nosotros, con los elementos que hemos mostrado, pensamos y afirmamos que sí, que Narus y Behring en México están formando parte del andamiaje de espionaje estadounidense. El embajador Medina Mora no niega los contratos, no niega que existan estos servicios de Behring y Narus en México, pero dice que son cosas separadas. Ahí le dejamos al auditorio opinar o evaluar lo que considere pertinente. Daniel Lizárraga, hacemos una pausa y después de la pausa presentaremos la segunda parte de esta investigación especial que presentamos para usted esta mañana.